en ese mismo sentido, yo le voy a invitar para que vaya a su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28 al 31. Hoy quiero compartir una palabra que el Espíritu Santo puso en mi corazón y que en esta tarde, mañana tarde, quiero compartir con ustedes. Y es en el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 28 al 31. Y este mensaje le hemos titulado Nazareo, consagrado para Dios. Nazareo, consagrado para Dios. Y voy a leer en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Jueces capítulo 16, versículo 28 al 31. Y dice la palabra: entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa, y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más que los que había matado durante su vida. Descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa. Y él juzgó a Israel 20 años. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, hemos cantado, hemos glorificado tu nombre, y hoy estamos expuestos al precioso mensaje de tu palabra, al consejo, Señor, que nos trae la misma. Así que hoy pedimos que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para estudiar esta historia de este hombre llamado Sansón. Un hombre que, como hemos leído la historia, termina sus días muerto en una cárcel, ciego, donde le sacaron los ojos y siendo juguete para los filisteos. Padre, hemos de entender, Señor, las razones, la importancia que tiene el tomar decisiones incorrectas. Enséñanos a comprender que la vida de Sansón también no es diferente a nuestra vida. Un hombre que se dejó llevar por sus emociones y sus deseos carnales. Un hombre que tomó decisiones a la ligera y que, aunque tenía un llamado específico, aunque tenía un llamado del cielo, y que la Biblia declara que fue un hombre de fe, podemos ver cómo terminó sus días en una condición triste, en una condición deplorable. Por favor, Señor, pido que nos hables y podamos entender qué lo llevó a terminar de esta manera. Habla a tu pueblo, habla a tu iglesia, a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. Todo esto te lo pedimos en el dulce, precioso nombre del Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice amén. Puede tomar su lugar unos instantes. Y hemos titulado este mensaje Nazareo, consagrado para Dios. Y nos damos cuenta que lo primero que aprendemos de la vida de Sansón es que un hombre que dice la Biblia que tenía fuerzas sobrenaturales. Yo creo que muchos de los jóvenes que están aquí en las bancas crecieron escuchando esta historia, y Sansón representa, por decirlo así, el Hércules de la fantasía, ¿no? Ese hombre que tiene superpoderes o que tiene fuerzas, y que el libro de los Hebreos lo menciona en el capítulo 11 como un hombre o un héroe de la fe. Usted se recordará en la historia que dice en el libro de los Hebreos, lo conocemos como el capítulo del Salón de la Fama. Hombres que de alguna manera fueron exaltados y reconocidos por la fe. Dice la Biblia que por la fe creemos fueron constituidos los cielos y la tierra, que por la fe Abel alcanzó buen testimonio dando sus ofrendas, y el Señor hasta el día de hoy, ¿verdad? Da testimonio de sus ofrendas por la fe. Dice la Biblia que Noé, por la fe de Noé, Dios condenó al mundo. Y sigue hablando de estos hombres temerosos de Dios, que de alguna manera honramos la fe
en su estancia aquí en la tierra. Y no es el caso, no es la excepción de este hombre llamado Sansón, un hombre que, como lo mencioné al principio y válgame la redundancia, es un hombre que lo conocemos por aquella que venía el Espíritu Santo sobre él y tenía una super fuerza, una gran fuerza, de tal manera, ¿verdad?, que cuenta la historia que una vez con una quijada de un asno mató a 1000 filisteos. Dice la Biblia también que en una situación determinada él cargó sobre sus hombros la puerta de una ciudad y literalmente la llevó. Y cosas que cuando usted tenga la oportunidad, si es que no lo ha leído, puede estudiar más acerca de la vida de Sansón. La situación es que este hombre que tuvo un llamado de Dios, un llamado divino, porque recordemos que todo comienza con una visitación de un ángel para esta mujer, la madre de Sansón, que le trae un mensaje de alegría y de esperanza, que iba a tener un hijo, una mujer que era estéril y que por el momento pues recibe esta visitación del cielo. Y bueno, le da un mensaje, le dice que iba a tener un varón o un hijo y que iba a ser nazareo desde su nacimiento. O sea, que quiere decir que iba a ser consagrado para Dios. Y a lo largo de la historia de la vida de Sansón podemos ver que Dios sí efectivamente lo usó, porque en el libro de los jueces podemos ver que estos hombres que el libro de Hebreos expresa como hombres de fe fueron usados en un momento determinado para libertar al pueblo de Israel. Si usted lee la historia y conoce la Biblia, se da cuenta que el libro de los jueces dice que levantó Dios caudillos, hombres revolucionarios, que el propósito que tenían era libertar al pueblo de Israel, levantándose en armas y haciendo guerra contra los filisteos y contra las naciones vecinas. Una de las cosas que me llama la atención es que dice la Biblia que los israelitas volvieron a hacer lo malo delante de Dios, y era una condición repetitiva al grado tal que Dios levantaba un caudillo para que los libertara de la opresión de los enemigos y ellos volvían a hacer lo malo, y levantaba otro caudillo. Por eso dice la Biblia en Hebreos, dice: y el tiempo me faltaría para hablar de la fe de Gedeón, de Jefté, para hablar de la fe de David y para hablar de la fe de Samuel y de los profetas. Y también menciona a Sansón, que pudiéramos decir un héroe que no pudo brillar. Y vamos a considerar en esta historia la vida de este joven. Y quiero que vaya conmigo en el libro de Jueces capítulo 13, versículo 2 al 5. Dice: había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas ni vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Fíjese qué importante y qué interesante es que ahora Dios le está prohibiendo, no solamente le está dando una dieta para esta mujer. Ahora, desde hoy en adelante, no vas a beber vino, ni alcohol, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los enemigos. Lo primero que podemos ver aquí es que Dios llama o escoge a un ser llamado Sansón, o que posteriormente le darán su nombre, escogido y llamado por Dios. Fíjese que es interesante porque en muchos hombres de la Biblia y en muchas historias podemos ver este patrón de una mujer que clamó, como en el caso de Ana, que no tenía hijos y clamó, y en ese quebranto Dios le promete un hijo y ella lo da y lo trae al sacerdote Elí. Amén. Y fue un hombre de Dios poderoso, que dice la Biblia, llamado Samuel, que dice la Biblia que Dios no dejó caer ninguna de sus profecías a tierra. También lo vemos en el caso de Sara, una mujer estéril, amados, que en el caso de ella Dios les prometió un hijo que habría de venir por medio de un milagro, porque dice la Biblia que Sara ya era anciana y la costumbre de las mujeres ya había pasado. Inclusive ella se ríe cuando recibe este mensaje y dice: ¿cómo? Yo, siendo ya una anciana, me voy a gozar otra vez en las caricias de mi amado. Pero recibió un milagro. Esta historia la vemos repetitivamente también en el anunciamiento con María y el ángel.
Pero dice: ¿cómo conoceré esto si yo no conozco varón? Mujer, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo del Dios Altísimo, porque vendrá el Espíritu Santo y concebirás y darás a uno el hijo, y él salvará al mundo. ¿Te da cuenta cómo la historia de la Biblia se repite muchas veces? Y esta no es la excepción. Es una historia de una mujer, amado, que en un momento recibe esta revelación de Dios y dice que va a ser nazareo a Dios. Y yo quiero que vaya conmigo al libro de Números, capítulo 6, versículo 8, 1 al 8. ¿Por qué? Porque muchas veces confundimos estos conceptos y muchos de nosotros no sabemos qué significa el nazareato, el voto de nazareo. ¿Qué era un nazareo? ¿Qué era un nazareo? Bueno, número 6, capítulo 6, versículo 1 al 8 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Ahora dice: todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, de todos los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Y añade: todo el tiempo que se apartare o se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Cuando hablamos de esta santidad y este voto del nazareato, estamos hablando de uno que fue consagrado para Dios, de uno que es apartado. Cuando hablamos de un utensilio, era un utensilio que no se podía usar para otra cosa, sino solamente para el servicio de Dios. Y cuando hablamos de una persona, hay tres características de este voto. Uno es que no pasaría navaja sobre su cabeza, no se podía cortar el pelo, porque era un testimonio en su cabeza y para el mundo que él era diferente. Número 2, dice la Biblia que entonces no podía tomar vino ni sidra, ni podía comer cosa inmunda, nada, ni siquiera uvas, ni cosa fresca, ni nada de lo que fuera del fruto de la vid podía comer. Y número 3, dice la Biblia que también entonces no podía tocar un cadáver, aunque fuera tu padre, aunque fuera tu madre, aunque fuera tu hermano o tu hermana, no te acercarás, porque hay una consagración, hay un llamado sobre ti, porque Dios va a estar contigo, pero Dios también demanda de ti santidad. Te vas a apartar para mi propósito. Y entendiendo este trasfondo de este voto del nazareato, podemos ver que en el caso de Sansón no fue un llamado que él escogió, no fue un voto que nació de él, de su corazón, que en su razonamiento, sino que fue un llamado de Dios, escogido por Dios. Dígale al que está a su lado: fuiste llamado por Dios. Fuiste llamado por Dios, porque dice la Biblia que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Usted y yo estamos aquí, amado hermano, porque ha sido fiel el Señor, porque Dios le plació salvar a los hombres, porque aquí estamos no porque somos mejores que otros, no porque somos más santos que otros, sino porque a Dios le plació que estemos aquí. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es que cantamos y alabamos y glorificamos, porque hemos entendido que no es de nosotros, no es porque somos mejores que otras personas, sino porque a Dios le plació que nosotros estemos aquí. A Él la gloria, a Él la alabanza por los siglos de los siglos. Bendice su nombre, bendice, oh alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, oh alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Al estudiar la vida y ministerio de Sansón, surge la pregunta incómoda: ¿por qué un hombre que fue escogido por Dios, un hombre con un llamado único y especial, termina su vida como un esclavo de sus opresores? Termina los días de la tierra, aquí en la tierra, ciego, con los ojos quitados, sacados literalmente,
sirviendo de entretenimiento para los enemigos, los filisteos. Y aparte de toda esta humillación, le habían sacado los ojos y finalmente termina él muriendo con ellos. Y dice la Biblia que gritando juntamente con ellos en esa situación donde está encarcelado, estos hombres están en una fiesta grande y están embriagándose y sienten alegría y dicen: saquemos a Sansón, burlémonos de él, hagamos escarnio de ese hombre que profesaba servir a Dios, ese hombre que tenía fuerzas como las de mayor que las de un búfalo, y ahora que nos sirva de entretenimiento. Y ahí está Sansón y lo sacan enfrente de todos para servir de escarnio enfrente de sus opresores, enfrente de sus enemigos. Y así el enemigo quiere truncar los planes que Dios tiene para cada creyente. El enemigo nos quiere avergonzar. El enemigo vino para matar, para hurtar y destruir, pero también dice la Biblia que para esto apareció el Hijo del Hombre, aleluya, para deshacer las obras de las tinieblas. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y me da un celo simplemente pensar en que un hombre llamado por Dios, un hombre que dice la Biblia que el Espíritu Santo venía sobre él y que hacía cosas milagrosas, portentos, señales, pero también, amado hermano, que por la falta de identidad y carácter terminó sus días siendo avergonzado. Por la falta de identidad y de carácter. La vida de Sansón nos debe recordar que en nuestras propias fuerzas no podemos confiar, que hemos de confiar en las fuerzas del Señor, que nosotros, aunque Dios nos pueda usar y tengamos cualidades y talentos, no podemos confiar en nosotros mismos, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos y todo lo que hacemos debe traer gloria y alabanza al Señor. Es por su gracia y es por su misericordia. Sí, porque llega de repente, a veces nosotros nos sentimos como Sansón. Es que yo soy Sansón, yo soy el hombre más fuerte, yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo hacer. Y decía un compañero de trabajo: yo tengo 30 años en el Evangelio y nada me podrá apartar de Dios. Hoy en día ya no está con nosotros y terminó sus días mal. Por eso lo primero que quiero compartir con nosotros, con ustedes, es la identidad. Identidad, 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 identidad. Sansón fue un jovencito que desde el vientre de su madre fue llamado por Dios. Y me llama la atención porque yo le puedo decir con certeza y con mucha seguridad que Sansón creció escuchando palabras como estas: hijo, tú eres un llamado por Dios. Hijo, tú eres consagrado para Dios. Hijo, yo no podía tener familia. Hijo, yo no te busqué, pero tuve un encuentro celestial con un hombre, un varón de Dios que vino y me dio revelación. Aleluya. Hijo, tú eres un producto, aleluya, de la función de Dios, del llamado de Dios. Y cuando él iba creciendo decía: mamá, en la escuela se burlan de mí, me dicen que si soy niña porque tengo el pelo largo. Pero Sansón, déjame recordarte que el pelo no te lo cortamos porque tú eres nazareo desde mi vientre, desde mi vientre. Sansón creció en su casa escuchando el propósito que Dios tenía para él. Sansón, tú no eres como los demás, mamá, pero porque yo no puedo comer uvas, porque yo no puedo ser como los demás. Sansón, es que no entiendes que tú no eres igual que los demás, que tú eres un llamado por Dios. Que no entiendes, Sansón, que tú no puedes ser como los demás niños. Y muchos niños hoy en día crecen no entendiendo el por qué nosotros no hacemos ciertas actividades. Sansón creció escuchando el nacimiento milagroso de su madre, el llamado que Dios había tenido para él. Sansón le habían explicado una y mil veces el propósito que Dios tenía para su vida, pero que ¿sabe qué? Que le faltó identidad. Le faltó identidad. Le explicaron el voto del nazareo, le explicaron una y otra vez, pero él no entendió, no quiso entender, porque a veces el corazón del muchacho está ligado a la necedad. Dice la Biblia: no seáis como el caballo o el mulo, que tienen que ser jalados con cabestro, que muchas veces los tienen que jalar. Y nosotros entendemos la vida de Sansón y podemos ver que creció este joven escuchando la palabra que había sobre su vida, el llamado que tenía Sansón. Pero
sorpresa, como muchos jóvenes, llegó el tiempo en que él creció y tomó sus propias decisiones. Y hay tres cosas que Satanás siempre va a atentar contra un hijo de Dios. Siempre es su identidad. Una de las cosas que yo puedo ver son tres preguntas que podemos definir en esta mañana. ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Dónde estás parado y hacia dónde vas? ¿Quién eres? Si tú no puedes responder esa pregunta, amado hermano, es porque no tienes una identidad clara. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un hijo de Dios. Y estoy parado en la fe, en Jesucristo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, aleluya. ¿Y para dónde voy? Yo voy para las moradas celestiales, aleluya. Este no es mi hogar, solamente somos peregrinos advenedizos por un corto de tiempo, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Si tú no puedes entender, Sansón, que tú no eres igual que los demás, que vamos nosotros solamente de paso, que allá en los reinos de los cielos hay uno que nos está esperando. Hay uno que dijo: voy pues a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis, aleluya. Hay esperanza para cada uno de nosotros. La muerte, oh, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La muerte no lo pudo detener. Al tercer día dice la Biblia que resucitó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Bendito sea Cristo para siempre. Si no entendemos la identidad que tenemos en Cristo Jesús, estamos perdidos. Y aquí vemos a un joven Sansón con un llamado específico, con una unción poderosa, con fuerzas sobrenaturales, pero no entendiste, Sansón, que había una identidad en ti. No se diga en estos tiempos nuestra sociedad, donde hoy la identidad es un constructo social. Yo le pregunté al teléfono, le pregunté a Google y le pregunté a la inteligencia artificial: ¿qué es identidad? Y me dijo: es la conciencia que tiene una persona de sí misma. Y no me gustó la respuesta, porque eso dice entonces que así como te percibes, eso es lo que tú eres. Es la conciencia que tiene una persona de sí misma. Y es una de las cosas que podemos ver hoy en día, que Satanás ha tergiversado la verdad de Dios. Hoy le preguntas a muchos jóvenes cómo se identifican. Hoy los niños quieren ser niñas, las niñas quieren ser niños. Ahora dicen: no, es que yo no sé si soy hombre o soy mujer. Ahora soy bisexual. Hay gente que se identifica como un perro, como un gato. Hay gente hoy en nuestra sociedad, estamos viendo una falta de identidad en nuestros jóvenes. Hoy vemos la falta de identidad que hay en el mundo, y que dice: no, como tú te percibas, como tú sientas, eso es lo que tú eres. Pero la Biblia dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. A diferencia de los animales, de las criaturas, nosotros tenemos la característica y la capacidad de amar, de decidir, de tomar responsabilidad, aleluya, y de poder razonar, aleluya, y tener una relación con nuestro Creador. Nosotros no somos gatos ni animales, somos hombres y mujeres de Dios, somos hijos del Dios Altísimo, aleluya. Alábale porque Él vive, porque tú has sido llamado y escogido por Dios. Bendito sea el Señor. La identidad personal se define como el conjunto de características y creencias que distinguen una persona, incluyendo su edad, sexo, su nombre, su apellido, nacionalidad, personalidad, rasgos físicos, etcétera. Pero cuando uno entiende la identidad que tenemos en Cristo Jesús, podemos comenzar con estas dos preguntas: ¿quién es Dios y quién dice Dios que yo soy? ¿Quién es Dios y quién dice Dios que yo soy? Porque recordemos que es una de las cosas que siempre va a tentar Satanás contra la iglesia: tu identidad. ¿Quién eres?
Si el Señor Jesucristo, amados hermanos, dice la Biblia que entonces en los días de Juan el Bautista, Jesucristo descendió para ser bautizado por el Juan el Bautista. Y dice la palabra de Dios que en medio de este bautismo se abrieron los cielos, descendió una paloma, el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una gran voz, aleluya, que dijo: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Pero también dice la palabra de Dios que por el Espíritu Santo Jesucristo fue 40 días y 40 noches al desierto, y en ese lapso se apareció el tentador. Dice la palabra de Dios que entonces Satanás, el diablo, vino y se le apareció a Jesús y le dijo: después dice la Biblia que tuvo hambre después de 40 días, y le dijo Satanás: si en verdad eres el Hijo de Dios, entonces, si en verdad eres hijo de Dios, entonces manda que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesucristo le dijo: escrito está, no de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y luego dice la Biblia que entonces lo llevó al pináculo del templo y le dijo: bueno, si eres el Hijo de Dios, escrito está que a sus ángeles mandará acerca de ti para que tu pie no tropiece. Échate. Y le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Aleluya. Es la palabra, bendito amado hermano, es la palabra nuestra victoria. Es donde está la que nos da identidad. Aleluya. ¿Por qué? Porque tengo de dos: o creo las mentiras de Satanás o creo las verdades de Dios. O creo las mentiras de Satanás o recibo las verdades de Dios. Y esto es lo que le pasó al joven Sansón. Sansón en un momento creció y de alguna manera empezó a tomar sus propias decisiones. O tenía que caminar como uno que había sido consagrado, como un voto de nazareo desde su nacimiento, o caminaba como todos los demás. Jóvenes, hoy Dios nos habla a través de su palabra, porque Satanás te dice: no vales nada, eres un fracasado, eres un hipócrita, mira cómo te comportas. En la iglesia sí levantas tus manos y cantas y danzas. Dios está cansado de ti y de tu pecado. Si la gente en verdad supiera quién eres, qué hipócrita eres, la gente te odiaría. Satanás te dice: nunca vas a cambiar, mejor suicídate, quítate la vida. Pero la Biblia, la palabra de Dios nos dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no de voluntad de carne ni voluntad de varón, sino de espíritu. Ahora somos llamados hijos de Dios. Ahora dice 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pedro lo dice: porque vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Ahora somos hijos, bendito sea el nombre del Señor, llamados a la consagración. La victoria está en la palabra. La victoria está en la palabra. Sansón creció escuchando cómo fue que vino un ángel para anunciar este nacimiento y el llamado que había en su vida. Pero llegó el momento en que tomó sus decisiones y no caminó conforme a sus convicciones. Por eso es que podemos ver que la identidad de Sansón no era clara. Fíjese lo que pasa ahí en Jueces 14:1-4. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo: papá, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, te ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre entonces le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, Sansón, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: papá, tómame esta por mujer, porque es la que me gusta, esa es la que me agrada. Y su padre y su madre no sabían, dice la Biblia, que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. En otra versión dice que en todo esto estaba la mano de Dios, porque Dios no se puede contradecir. En Deuteronomio capítulo 7 dice la Biblia que entonces, cuando ellos llegaron a la tierra prometida, Dios les demandó una cosa: ustedes van a llegar y van a poseer la tierra, pero una cosa, guarden de casarse con las mujeres
de las demás naciones, porque entonces harán divagar su corazón y literalmente van a tomar malas decisiones. Estoy parafraseando. No se casen con esas mujeres paganas, no lo hagan, porque van a llevar su corazón por otro rumbo. Y esto lo dice también el Nuevo Testamento. Pablo lo dice en Corintios, dice: no se casen en yugo desigual. Pero muchos jóvenes les gusta el hombre que tiene tatuajes. A los hombres les gusta la muchachita que más enseña, que trae minifalda, que se descubre los pechos, que trae el pelo largo, que tiene la sensualidad, que se pinta los labios, que se pinta el pelo y que trae unas uñas y unas pestañas más largas que el ferrocarril. Porque ahora está de moda, ¿verdad? Llegan primero las pestañas y luego llega la hermana. Pero literalmente el Señor les prohibió que no se unieran a las mujeres de las naciones de alrededor, porque iban a desviar su corazón. Y si no, pregúntele a Salomón: 700 esposas y 300 concubinas, hermano. Y dice la Biblia que entonces Salomón se apartó, su corazón se apartó de Jehová, porque amó más a sus mujeres. Entonces, de alguna manera, Sansón creció con aquella palabra: hijo, tú eres un escogido por Dios, no vas a hacer esto y no vas a hacer lo otro. Pero me llama la atención de que Sansón le dice a su padre: padre, no me importa, voy a parafrasear, no me importa, en otras palabras, lo que tú me estás diciendo. Déjame hacer, déjame tomar las decisiones de mi vida. Qué bueno, tú ya hiciste lo tuyo. Si tú te quieres guardar, está bien, déjame tomar mis decisiones. ¿Cuántos padres hemos escuchado eso? Déjame vivir. Pero no te das cuenta, hijo mío, ¿por qué has de ir por aquella mujer filistea? ¿Por qué has de ir? ¿Por qué has de dar tu fuerza a una mujer ajena? ¿Por qué? Dice el libro de Proverbios. ¿Por qué has de ir corriendo como quien corre por su vida atrás de una mujer adúltera? Una mujer que no teme a Dios, una mujer que no conoce la voluntad de Dios. ¿Por qué, Sansón, vas atrás de una mujer que no te corresponde? Pero Sansón, en su juventud y en su inexperiencia, se guió por las emociones, se guió por los sentimientos. Papá, es que es ella la que me gusta. No me importa tal vez ahorita lo que Dios tenga para mí. Ella es la que me gusta. Y número 2, dice la Biblia en Jueces 14, 5 al 9: y Sansón descendió con su padre y con su madre Timnat. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito, y sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Descendió pues y habló a la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo del león. Y aquí que en el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue y comiéndolo por el camino. Y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen. Mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo de león. ¿Se acuerdan lo que habíamos hablado del voto del nazareato? Había cosas que él no podía hacer. Y dentro de esas cosas era que él no podía tocar un cadáver, no podía tocar algo muerto, porque entonces él iba a ser inmundo. Y si uno que había sido consagrado para Dios tocaba cuerpo inmundo, dice ahí en número 6, en el versículo leemos del 1 al 8, en el 9 dice que si alguno tocaba cosa que había sido consagrado para Dios y tocaba algo inmundo, era contaminado. Tenía que esperar 7 días para su purificación, y luego tenía que rapar su cabeza. Tenía que rapar su cabeza y luego traer una ofrenda para holocausto a Jehová y una ofrenda para la expiación. Y entonces tenía que volver a comenzar su voto de consagración. Entonces, amado hermano, en este contexto entendemos que Sansón no debía tocar el cuerpo de este león, pero lo hizo. Lo hizo. ¿Cuántos jóvenes, aún nosotros adultos, volvemos y hacemos algo que sabemos que no debemos de hacer? Sansón, pero ¿qué no entiende Sansón? Que tú tienes un llamado y que eres hijo de Dios y que eres un israelita. Dijo Pablo el apóstol, hebreo de hebreos, circuncidado al 8º día, en cuanto a la ley irreprensible. Aleluya. Oh, bendito Dios, tú tienes un llamado por Dios, pero
Siempre tomamos malas decisiones. Y no es que estemos juzgando la vida de Sansón, porque Hebreos dice que él fue un hombre de fe. Pero también estos hombres de fe cometieron errores. Lo vemos en el caso de Noé, que dice la Biblia que por la fe Dios condenó, con la fe de Noé Dios condenó al mundo. Pero ¿qué hizo Noé después? Sí, fue salvo, pero terminando el diluvio, ¿qué hizo? Plantó una viña, se embriagó y quedó desnudo. Y su hijo, uno de sus hijos, vio su desnudez y se burló de él. Y tuvo que maldecir Noé a su hijo. Abraham, un hombre que decimos que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, mintió. Fue un hombre que se acostó con su concubina, tuvo relaciones sexuales con otra mujer que no fue su esposa para tener la promesa de Dios. Y nos damos cuenta que estos hombres, que aunque Dios, el Señor o el escritor de Hebreos los menciona como héroes de la fe, también cometieron errores. Joven, aquí vemos la vida de un joven llamado Sansón, que sabía que no tenía que hacer ciertas cosas, pero su obstinación, la falta de identidad lo llevó a vivir como los demás. La falta de identidad, de ser un hijo de Dios, de ser uno que era consagrado a Dios, lo llevó a tomar malas decisiones. Sansón no guardó su identidad haciendo caso omiso a lo que no debería de hacer. No tuvo firmeza, porque cuando no sabes quién eres en Dios, no desarrollas carácter. No desarrollas carácter. Y eso dice la Biblia, que el hombre de doble ánimo, o en otras palabras, el hombre que no tiene carácter, es inconstante en todo su caminar. Por eso, amado hermano, hoy quiero recordarte a través de la vida de Sansón que nosotros necesitamos formar y desarrollar carácter. Pero qué tremendo es que nosotros no entendemos esto, porque aún desde que somos niños, no queremos que el niño llore. ¿Y qué le damos? El celular. Le damos y ellos de pronto hacen un capricho y nosotros le damos lo que ellos quieren y no estamos desarrollando carácter en nuestros hijos. Qué terrible cuando yo veo que a nuestros hijos les damos lo que ellos quieren, cuando no les cumplimos la palabra, no les cumplimos los castigos, porque no estamos formando carácter. Y muchos de nosotros ya como adultos, muchos de nosotros no tenemos carácter. Por eso es que fluctuamos y andamos. Por un día de repente andamos bien, otro día andamos bien desanimados, otro día queremos las cosas, otro día ya no queremos. Un día queremos ser líderes, Señor, heme aquí, envíame a mí. Y otro día decimos, ¿sabes qué? Ya me cansé. Pero dice la Biblia que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo hemos de cegar. O sea, carácter habla de firmeza, carácter habla de una fidelidad a tus convicciones. Yo no camino por cómo me siento, sino por lo que he creído. Yo soy fiel a mi convicción, firmeza en esa fidelidad. Carácter habla de una sola dirección en la vida. Yo sé dónde estoy parado, quién soy en Cristo Jesús, dónde estoy parado y hacia dónde voy. Pero muchos jóvenes, alábale, joven, yo no sé qué soy. Es que pues decía una, y esto es verídico, dice una persona, un joven, dice, es que yo me siento como una mujer atrapado en el cuerpo de un hombre. Eso es lo que Satanás dice. Satanás te dice y te llena de mentiras, pero la verdad está en la palabra. No es lo que el mundo dice, no es lo que el mundo hace un constructo social. ¿Qué dice Dios? Lo que dice Dios, eso soy, punto. No hay vuelta de hoja. Así es, amén. Gloria a Dios. En lo humano podemos decir o definir carácter es el resultado de costumbres, actitudes, hábitos que vamos formando en la vida cada día. Alguien dijo, siembra una acción y recogerás un hábito. Siembra un hábito y recogerás carácter. Fíjese, Jueces 14, 12 al 17 dice: y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma. Y voy a contextualizar. Ya los padres llevan a Sansón, piden a esta mujer por su esposa, y entonces ya están en la pachanga. Como buenos hispanos, ¿verdad? Nos gustan las pachangas. Y entonces están en una fiesta de la boda de Sansón y le traen 30 hombres a Sansón para que esté con ellos. Y de alguna manera llegan con Sansón, este joven, y dice, y Sansón les dijo, yo os propondré ahora un enigma.
Y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. Mas si no me lo podéis declarar, entonces vosotros me daréis a mí los 30 vestidos de lino y los vestidos de fiesta. Y ellos respondieron: propon tu enigma y lo oiremos. Entonces él les dijo: del devorador salió comida y del fuerte salió dulzura. Y ellos no pudieron declarar el enigma en 3 días. Al séptimo día, la mujer, dice la palabra de Dios, al séptimo día, a la mujer de Sansón le dice: induce a tu marido que nos declare este enigma, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. ¿Nos habéis llamado aquí para despojarnos? Y lloró la mujer de Sansón en presencia de él y dijo: ¿solamente me aborreces y no me amas? Pues no me declaras el enigma que propusiste a los hijos de mi pueblo. Y él respondió: he aquí que ni a mi padre ni a mi madre lo he declarado, y yo te lo había de declarar a ti. Y dice la Biblia que entonces ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron banquete. Mas el séptimo día de él se lo declaró, porque le presionaba, y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Aquí está esta mujer moviendo las emociones de Sansón, llorando los 7 días de la boda, lo que habría de ser pachanga, fiesta y algarabía. Ahí está esta mujer llorando: es que tú no me quieres, tú no me amas, y llorando. Y yo veo aquí que Satanás va a las emociones, al temperamento, a los deseos. Por eso una persona que tiene carácter no toma decisiones conforme a sus deseos y a sus pasiones, sino conforme a sus convicciones, conforme a la palabra de Dios. Por eso es que, amado hermano, hoy vemos la vida de un hombre que tuvo gran propósito y un llamado poderoso, pero que al final del día termina sus días ciego, muerto y siendo escarnecido por sus enemigos por tomar malas decisiones. La mujer de Sansón lo presiona y le revela el enigma. Y voy a ir rápidamente. Sansón tiene que descender y mata 330 hombres y los despoja, y encendido en enojo se va a la casa de su padre. Ya no quiere ver a la mujer. Entonces la mujer fue dada a su mejor amigo. El papá dice: bueno, yo me persuadí de que ya no la querías, que la aborrecías, y le di a tu mejor amigo. Y Sansón se enoja, se molesta y dice: bueno, entonces ahora él se enciende en su ira y agarra 300 zorras y las junta y quema los sembradíos de los filisteos, y los filisteos suben para matarlo. Y luego Sansón, lleno del Espíritu Santo, se libera y mata a 1000 hombres con la quijada de un burro. Se jacta y dice: con una quijada de un burro maté 1000 hombres. Y después de esta hazaña se jacta y dice: tiene sed, y clama a Dios, y el Señor en su misericordia le responde. Y dice la Biblia que Sansón juzga por 20 años. Déjeme agarrar aire. Todo lo que pasó Sansón por no tener carácter. El carácter es una parte fundamental de nuestra vida como cristianos, ya que refleja nuestra relación con Dios y afecta nuestra conducta y acciones en el mundo. Y justo cuando pensamos que Sansón ya es un hombre maduro, que ha juzgado a Israel durante 20 largos años y tiene un temple inquebrantable, dice la Biblia que entonces desciende a una ciudad de los filisteos y mira a una prostituta y le gusta. Y tremendo Sansón, ¿qué cree que hace? Se acuesta con ella. Hay hasta una canción que dice: porque pude ser el rey del mundo, pero encontré mujeres al paso. A mí se me hace que Sansón era hispano. A veces tomamos decisiones basadas en nuestras emociones, y Sansón fue un hombre que tenía mucha fuerza y podía soportar aún las puertas de una ciudad, pero no soportó la presión de una mujer. Sansón es un hombre que podemos hablar de él como el hombre más fuerte en la tierra, pero débil en el espíritu. Un hombre que tuvo un llamado excepcional. ¿Quién como Sansón? ¿Quién? En la Biblia escuchamos historias. Un hombre que llamado Moisés, que abrió el mar por medio del poder de Dios. Jesús caminó sobre las aguas. Pero Sansón se dice que tenía fuerza descomunal, pero tuvo una debilidad espiritual, porque se manejó conforme a sus emociones.
Justo cuando pensamos que Sansón ya es un juez justo, entonces viene y se acuesta con una mujer de las filisteas. Y alguien dijo: una persona inteligente es aquella que sabe a dónde ir, pero una persona más inteligente es aquella que sabe a dónde no volver. El carácter refleja nuestra identidad como cristianos. Como cristianos, nuestro carácter es una parte fundamental de nuestra identidad en Cristo. Por eso Efesios capítulo 4 versículo 22 dice: desháganse de su vida o de su vieja naturaleza pecaminosa. Es una decisión. Sí, sigo sintiendo deseos, anhelos, pasiones, pero tengo que deshacerme. Eso es carácter, de que tengo que enfrentar mis deseos. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir. No pueden vivir como el mundo vive, porque esa naturaleza está corrompida por la sensualidad y por el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu Santo le renueve los pensamientos y las actitudes. Por eso constantemente estamos cantando alabanzas. Por eso constantemente estamos leyendo la Biblia. Por eso constantemente escuchamos palabra de Dios, porque estamos renovando nuestro entendimiento, no con las mentiras que dice Satanás, el diablo, ni con las cosas que el mundo quiere que nosotros pensemos. Porque hoy nos llenamos de tanta basura, de la televisión, de las redes sociales, y nos llenamos de todos los pensamientos que el mundo tiene, de la filosofía hueca, de doctrina de demonios, literalmente. Nos llenamos de toda esa basura del diablo, y por eso caminamos en nuestra sensualidad. Muchos jóvenes cometiendo fornicación, acostándose con sus novios o sus novias, besándose y haciendo toda clase de cosas sensuales y sexuales. Aún muchos adultos consumiendo pornografía dentro de la iglesia. Aún muchos siervos y siervas que dicen: aquí así dice el Señor, cometiendo actos vergonzosos. Qué triste es escuchar esos testimonios de pastores que dice que de ahora está corriendo, que de un pastor que literalmente abusó de su hijastra, y ahora la iglesia lo está defendiendo, que fue el diablo, que lo dejen, que lo suelten. ¿Cómo es posible que un hombre usado por Dios, un hombre con un llamado divino, ahora esté cometiendo actos vergonzosos, iglesia? Pero la realidad es que cuando somos guiados por la carne y por las pasiones, entonces vamos a cometer toda clase de infracción contra el Espíritu Santo. El objetivo, dijo Rick Warren, el objetivo final de la vida en la tierra no es el confort, sino el carácter, cultivar el carácter. Él quiere que crezcas espiritualmente y llegues a ser como Cristo. Jesucristo lo dijo: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. El carácter no es algo que te viene de nacimiento, es inalterable, como las huellas digitales. Es algo que no te es innato y que debes encargarte de formar. Jim Rohn. Philip Brooks dijo: el carácter tal vez se manifiesta en los grandes momentos, pero se forja en los pequeños. Big Go dijo: la reputación es temporal, el carácter es eterno. Dwight L. Moody dijo: la calidad moral de un hombre se revela en lo que hace en la oscuridad. Margaret Jensen dice: el carácter es la suma de todas las decisiones que tomamos a diario. Pero vemos a Sansón con una necedad terrible. Sansón: ¿por qué has de tomar mujeres de entre los filisteos? Que no hay en el pueblo suficientes mujeres cristianas, mujeres conforme al corazón de Dios. Pero tu obstinidad, tu terquedad y tu necedad, joven, te van a llevar a tomar decisiones equivocadas. Dice la Biblia que después de esto, con esto quiero ir terminando, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 siclos de plata. Y Dalila entonces viene con Sansón y, utilizando sus encantos,
le dice: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Estoy en Jueces 16. Hay gente que entiende con un consejo, hay gente que necesita de golpes y hay gente que ni con golpes entiende. Y la historia se lo voy a resumir porque el tiempo transcurre. La historia dice que entonces Sansón se enamoró de esta mujer. Y aconteció que ella, presionándole cada día con sus palabras e importunándole, dice la Biblia que su alma fue reducida a mortal angustia. Y todos los días le decía: Sansón, Sansón, ¿en qué consiste tu fuerza? Y le decía: bueno, si mataren con cuerdas nuevas que no fueran sido enjutas, entonces yo seré como los demás y perderé mi fuerza. Y lo amarró y le dice: Sansón, los filisteos contra ti. Y dice la Biblia que entonces él salía victorioso. Pero ¿por qué me engañas? Entonces no me quieres. Dime el secreto de tu gran fuerza. Oh, es que si tejieres 7 guedejas en mi cabeza y pusieres una estaca sobre ellas, entonces yo me debilitaré y seré como todos los demás. Y dice la palabra de Dios que entonces ella lo hizo. Sansón, los filisteos contra ti. Y dice la Biblia que entonces Sansón se levantaba y se libertaba de la opresión. Pero aconteció que ella, presionándole cada día con sus palabras e importunándole su alma, fue reducida a mortal angustia. Y un día Sansón entonces le descubre el secreto de su corazón. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo: nunca a mi cabeza llegó navaja. Y ahora le declara: porque yo soy nazareo. Desde el vientre de mi madre, si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Y entonces Sansón, seducido por las caricias de una mujer, seducido por la concupiscencia de su corazón y por los deseos carnales, por la falta de identidad y por no formar carácter, sucumbe ante las acechanzas del enemigo. Y dice la palabra de Dios, y con esto quiero ir terminando. Dice entonces Jueces 16:20: y le dijo Sansón: los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de él de su sueño, se dijo, escucha lo que dice, después de que él le revela su corazón y le dice que nunca ha pasado navaja sobre su cabeza, entonces ella lo duerme con la suavidad de sus palabras en sus brazos, lo rapa, le corta el pelo y luego le dice: Sansón, los filisteos sobre ti. Y Sansón despertó de él de su sueño y se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esta vez saldré. Y a veces abusamos de la gracia. A veces abusamos de la gracia porque Dios no nos ha pagado conforme nuestras iniquidades. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estás haciendo cosas que no te conviene, y como no ha pasado nada, entonces dices: no, al rato llego, me arrepiento y voy a la casa de Dios y todo va a ser como antes. Pero dice la Biblia que llegó un tiempo de que Sansón descubrió su corazón y no se consagró como Dios le había mandado, y se le cortó el pelo. Y él pensó: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Un héroe que no supo brillar, un héroe que no pudo cumplir el propósito a cabalidad que Dios tenía para él. Un hombre que fue llamado a ser consagrado. Mire, nosotros nos confundimos muchas veces con lo que hacemos, de lo que hacemos con lo que somos, y es más importante lo que somos. Queremos impresionar a Dios con lo que hacemos. Yo soy líder, porque Sansón se decía, el exceso de confianza: yo soy Sansón, ¿quién me podrá hacer frente? Y fue y provocó y se llegó a una prostituta de la ciudad de los filisteos, sabiendo que no debía de ir para allá.
su obstinación de ir a buscar filisteas, su obstinación de ir hacia el pecado, su obstinación de ir donde no tenía que estar. Pero él era Sansón, él era el fuerte de Israel, él era aquel que nadie podía contra él. Pero dice la Biblia que llegó el tiempo que Dios se había apartado de él. Y a veces el exceso de confianza, porque ya somos líderes, porque somos supervisores, porque tenemos un cargo en la iglesia, no. Si estamos aquí es por la pura misericordia de Dios. Dice la Biblia que por su misericordia no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, aleluya. Nazareo, el voto de consagración. Dios nos está llamando a santificarnos cada día más, porque podemos ser usados por Dios. Y en un momento Dios nos usa en la célula, Dios nos usa para predicar la palabra, Dios nos usa para ir a orar por un enfermo, Dios nos usa en su misericordia para hacer el bien en el mundo. Pero eso no significa que estemos bien al 100%, porque Dios no busca y no lo impresionamos con lo que podamos hacer para Dios, sino con la consagración. Y con esto termino. Esta historia de Sansón me recuerda mucho a la historia de Juan el Bautista, porque Juan el Bautista tuvo una misma historia. Había una mujer ya anciana, una mujer que no podía tener hijos y que era estéril, pero que entonces su esposo tuvo una visitación del cielo y llegó el ángel y le dijo: ahora tu oración ha sido escuchada, Zacarías, y tu esposa tendrá un hijo, y ese hijo será Nazareo. Ese hijo será consagrado a Dios desde su nacimiento, aleluya. Un hombre que fue consagrado para Dios. Ahora guárdate de no tomar vino ni sidra y de comer cosa inmunda. Le dijo a su madre: guárdate de no comer cosa inmunda. Estaba hablando nada más y nada menos que de Juan el Bautista, un hombre que no fue un caudillo, un hombre que no dio vista a los ciegos, un hombre que no hizo cosas extrañas ni sobrenaturales, un hombre que solamente llegó a decir: yo soy la voz que clama en el desierto, aleluya, he venido a preparar el camino del Señor. Un hombre que dice la Biblia que se apartó, aleluya, para Dios, y que comía miel silvestre y literalmente cucarachas, por decirlo así, langostas. Cucarachas se ve muy feo. Y me sorprende esto, que Juan el Bautista no hizo mucho y su ministerio fue poco, pero Jesucristo lo reconoció y dijo de Juan el Bautista, dijo: no ha habido en toda la historia del ser humano un hombre más grande que Juan el Bautista, un hombre nacido de mujer que Juan el Bautista. Y tal vez podemos decir: Juan el Bautista, pero ¿qué hizo para Dios? Fue un hombre consagrado. Un hombre que se guardó para Dios. Un hombre, aleluya, que no quiso impresionar a Dios con las acciones. Un hombre que tomó en serio la consagración, el voto del nazareato. Un hombre que se guardó para Dios, que guardó sus ojos, guardó su boca y guardó sus pasos, para que uno que llegó a decir: tengo que menguar para que Él crezca. Un hombre que se consagró, aleluya, a diferencia de Sansón. Un hombre que fue llamado a ser consagrado. Y quiero terminar con esto. El otro día estoy predicando en las calles, y me encuentro con una persona, y este testimonio ya lo he contado aquí, pero está alusivo a lo que al punto que quiero llegar. Estamos compartiendo el evangelio, predicando, y nos encontramos con un indigente, un muchacho ya no tan joven, pelo largo, sucio, maloliente, y está ahí tirado literalmente atrás de un basurero. Y llego yo y me acerco y le digo: ¿sabías que Dios te ama? ¿Sabías que Satanás, el diablo, te tiene así en esa condición y que esa no es la voluntad de Dios?
Dios te ama y mandó a su Hijo unigénito, que dice la Biblia, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Dios no te quiere ver en esa condición. Y mientras estoy compartiendo con Él, Él me dice: sí sabía. ¿Y tú también sabías que un día yo fui cristiano? Que un día yo me paré en un púlpito, que yo fui ministro de alabanza, que un día yo le serví a Dios, que un día yo ministré en el altar, que un día yo dije: aquí está la presencia de Dios. ¿Cuántos lo pueden sentir? Que un día yo ministré a jóvenes y adultos porque yo fui ministro de alabanza. Que un día yo prediqué la palabra. Que un día yo estuve ahí en medio de los santos, en la congregación, para cantar aún a su nombre. Y yo me quedé pensando: ¿y qué te pasó? ¿Por qué terminaste así? ¿Por qué llegaste a esta condición? Y me dice: yo ya no tengo esperanza. Cuídate tú, me decía. Cuídate tú. Y yo digo: ¿cómo puede ser que un hombre que un día cantó a Dios, un hombre que tal vez fue líder y que ministró la alabanza de su pueblo en la iglesia, venga a terminar en la cárcel, hundido en el pecado? Terminó sus días tal vez como un homeless, hundido en el pecado. Y me recuerda la historia de Sansón, ciego, en la cárcel, y todavía gritando: muera yo con los filisteos. Qué muerte tan... Muera yo con los filisteos. Y literalmente empuja las columnas de aquella casa para matar a los filisteos, y él mismo también. Un hombre con un llamado, un hombre con un llamado a ser consagrado, termina sus días triste y desolado. Y con esto termino. Dios nos está llamando a la consagración, y aprendemos de Sansón la identidad. Si nosotros no tenemos una identidad clara de quién somos, dónde estamos parados y hacia dónde vamos, vamos a ir fluctuando como el hombre de doble ánimo, inconstantes en todo nuestro caminar. Y número 2, carácter. Joven, si no aprendes a desarrollar tu carácter, a veces nos quejamos porque nos pasan ciertas cosas y Dios está trabajando en nosotros. Y a veces nos quejamos, muchas veces, pero Dios está trabajando en nosotros y formando carácter. Y padres, cumplamos, tratemos de vivir conforme la palabra de Dios, porque estamos enseñando carácter, firmeza, templanza. Y no queremos que un día nuestros hijos verlos en una cantina. No queremos ver a nuestros hijos en un hospital, en una cárcel, o muertos, porque nosotros no les enseñamos el carácter de Dios. Hoy aprendemos que hubo un hombre llamado Sansón que con toda su fuerza no aprendió a tener carácter y terminó en una condición muy triste. Así que yo les animo para que cada uno de nosotros continuemos nuestra jornada haciendo lo que Dios nos ha llamado. Sed santos porque vuestro Dios es santo. Póngase en pie.